Ahora, también se habla de una papeleta bastante extensa. Se ha llegado a pensar que puede haber hasta 17, 15 candidatos. ¿Eso le hace bien al país realmente? No sé si lleguemos a tantos, la verdad no sé. Yo creo que la última vez tuvimos 8, si no me equivoco, fueron 8 y más o menos por ahí estaría yo pensando, porque hay dos temas ahí. Lo uno es que efectivamente hay inseguridad, hay miedo, es decir, la gente está en condición, no está en condiciones de lanzarse campañas abundantes ni nada por el estilo, como fue en el caso del 2021. Dos, evidentemente la situación económica del país es muy difícil, es muy complicada. Y tres, me parece que además la maduración que ha habido en ciertos sectores políticos de que lanzarse así a la presidencia, 20 candidatos, 30 candidatos, lo que hace es atomizar la situación de la asamblea, por ejemplo. Eso les atomiza, les dispersa. Entonces, por lo tanto, creo que, por ejemplo, cuando fue UNES, se alcanzó, si no me equivoco, 51 asambleístas, si no me equivoco, y fue muy importante esa unidad porque ahí participaron varios sectores, llegaron asambleístas de distintos sectores políticos también, la mayoría, por supuesto, de la Revolución Ciudadana. Si en este Frente Patriótico se arma un muy buen bloque, me parece que sería suficiente con que haya un solo candidato ahí. Y del otro lado, de la derecha, podrían haber dos o tres candidatos, y de la otra izquierda, digamos que si se llaman de izquierda, estaría, no sé si Pedro Granja, y entre MPD y Pachacutic, y no tendríamos más que, yo diría que entre 5 y 6, hasta máximo 8 candidatos tendríamos la próxima elección. Usted, por ejemplo, nuevos posibles nombres como el de Francisco Jiménez, por ejemplo, ¿no? Que han venido trabajando y ya presenta pues un nuevo movimiento. Como vemos a una Andrea González que sale pues tras la figura de Fernando Villavicencio y luego pues de su vil asesinato, pues también se muestra y quiere pues digamos que renacer a una sociedad patriótica. Yo creo que todos son cabildeos, son mediciones de fuerza. Al final, Andrea González irá con el movimiento Construye, estará tentada a ser la vicepresidenta de algo, candidata a la asamblea. No les veo con el músculo político suficiente como para sostener una campaña, salvo que estos sectores, no digo precisamente ellos en particular, sino varios sectores, tengan plata, que tengan que gastarse, que obviamente tengan que hacer pactos con ciertos grupos mafiosos para sostenerse en las instancias de poder, salvo que eso sea, que no espero que sea así, por supuesto, aspiro que no sea así, obviamente no les veo con mayor fortaleza ni músculo político. Podríamos mantener aún la teoría de que el progresismo, no digamos la revolución ciudadana, pero el progresismo tiene que ganar en primera vuelta para poder llegar a la presidencia de la República. Sería lo ideal, y me parece que ya se ha probado en dos ocasiones que nos falta un poquito, es decir, 4 o 5 puntos. La pregunta es de dónde salen esos 5 o 4 puntos para segunda vuelta, y creo que ahí hay un esfuerzo enorme. Yo he conversado con gente que hace encuestas, que hace comunicación política, que hace investigación política, y creo que efectivamente esos 4 o 5 puntos, o 10 puntos para ser mucho más gráfico, esos 10 puntos tienen que salir de un sector que, estando en el centro, que no coincide con todas las teorías ni con los postulados de la Revolución Ciudadana, pero que podrían, por la situación de emergencia y de catástrofe que vivimos en el Ecuador, plegar hacia a un programa de la Revolución Ciudadana o candidatos de la Revolución Ciudadana. Yo he escuchado voces, he conversado con gente que me dice que un buen empresario, un gran empresario de la capital, podría ser el binomio de una Luisa González que representaría más hacia la costa. Obviamente un gran empresario abriría espacios con sectores productivos que dirían, bueno, no queremos estatización, no queremos políticas que arrasen con el sector privado, pero sí queremos acuerdos puntuales para elevar la producción nacional, para bajar el IVA, para conducir al país hacia un modelo de desarrollo más sustentado en la exportación que en la importación, en la producción nacional que en la importación de productos básicos. Y si ese sector empresarial de la sierra podría consolidar una propuesta de alianza en ese frente patriótico, me parece que sería ya suficiente o sería un avance importante para capturar esos 10 puntos a los que hago referencia. Es decir, se podría ganar en primera vuelta. Pero, ahí voy a la segunda parte de la respuesta, tiene que ver con que si hubiese una segunda vuelta, me parece que es importante
que es urgente que tanto la Revolución Ciudadana, que esos sectores del Frente Patriótico conversen, acuerden y lleguen a puntos muy concretos de acuerdo con Pachacuti, con el MPD o con los sectores que quieran salvar a este país del modelo neoliberal. Entonces ahí habría que hacer cosas muy puntuales, decir, por ejemplo, concretamente, no vamos a tocar el modelo de las escuelas unidocentes que maneja la CONAIE, por ejemplo, menciono una cosa. En cuanto al extractivismo, vamos a tratar de hacer minería responsable, etcétera, etcétera, pero que se lleguen a acuerdos puntuales. Yo creo que incluso en la segunda vuelta del año pasado, sectores del progresismo, digamos, vinculados a Pachacuti, etcétera, votaron por la Revolución Ciudadana. ¿No les fue suficiente? Sí, porque lo que apareció en escena fue Daniel Noboa, que como ya sabemos, ADN significa un accidente democrático nacional, ya lo sabemos perfectamente. Ese accidente democrático nacional es el que cambió también la correlación de apoyo que tenía posiblemente la Revolución Ciudadana en ese momento. Correcto, Orlando. Quiero pasar a otro tema, la libertad de Julian Assange, ya en la recta final de esta entrevista. ¿Qué significa para el mundo la libertad de Julian Assange? Mira, yo sé que es un momento complicado porque el mundo está viviendo angustias y situaciones muy delicadas como es el conflicto de Palestina, es decir, la invasión, el ataque, la agresión violenta de Israel contra Palestina, la guerra en Ucrania, obviamente son situaciones muy complicadas y por lo tanto la libertad de Julian Assange significaba hace unos años atrás un gran triunfo de los sectores que creemos en la investigación periodística, en la denuncia, en el que se denuncien a los poderes fácticos de este planeta, aquellos que matan, asesinan, invaden inmisericordiamente y de la manera más impune. Hoy por hoy, por supuesto, ya la salida de Julian Assange, siendo todavía un triunfo, siendo una alegría y una satisfacción que esté en libertad una de las personas más relevantes del siglo XXI, me parece que ocurre en épocas de campaña electoral en los Estados Unidos, condicionadas a estas circunstancias muy particulares que vive la política estadounidense, pero sobre todo me parece que también es una bofetada a todos aquellos que dijeron que efectivamente Julian Assange iba a morir y con él iban a morir esos supuestos afanes de desestabilizar al mundo. La libertad de Julian Assange la aplaudo, la celebro, el acuerdo tuvo que ser de esa manera, si no, no había posibilidad de su libertad. Los gringos, como los ingleses, siempre tendrán esas formalidades con las cuales aparentemente salen bien librados, pero en la práctica me parece que es una gran victoria de quienes hacemos periodismo, de que hemos hecho investigación periodística, en función de que él fue el principal y quizás el único periodista que pudo desnudar el mayor poder mundial a partir del ejercicio responsable de la investigación periodística. Quedarán los que entregaron a Julian Assange a la policía británica, el caso del expresidente Lenín Moreno, José Valencia y Jaime Marchán, quien era el embajador de Reino Unido, de Ecuador. Mira, Jaime, yo no me olvido jamás, para mí está muy grabada en mi mente la famosa rueda de prensa en la que estuvieron María Paula Romo, José Valencia, Juan Sebastián Roldán y Andrés Michelena, contándonos lo que pasaba, lo que estaba pasando. En esa rueda de prensa hablaron de un espía ruso que después resultó que era Olavini. En esa misma rueda de prensa, los cuatro, porque el señor Lenín Moreno no era capaz de dar la cara, porque en una rueda de prensa era incapaz de afrontar el señor Lenín Moreno, como también lo fue el señor Guillermo Lasso, y lo hace ahora también Daniel Noboa. En esa rueda de prensa se les hizo preguntas de esa naturaleza, y ellos dijeron que había el compromiso de Gran Bretaña de no violentar los derechos de Julian Assange. Esos cuatro señores, José Valencia, María Paula Romo, Andrés Michelena y Juan Sebastián Roldán, deben estarse pudriendo del dolor porque la vergüenza que deben acarrear para toda su vida es la que hicieron con un personaje como Julian Assange al haberle entregado a la justicia británica y haberle mantenido preso 5 años sin juicio sustentado, sin pruebas para tener a una persona 5 años. Ellos que se llaman adalides de la libertad, repito, María Paula Romo, José Valencia, Juan Sebastián Roldán y Andrés Michelena deben estar revolcándose en su miseria después de lo que hicieron con Julian Assange. Así que ellos, junto con Lenín Moreno, que era un títere de los Estados Unidos en su momento, deben tener la vergüenza profunda
de haber hecho lo que hicieron y ojalá la historia les refunda el basurero que se merece.